Compañeros, yo soy Alfredo González y el día de hoy estamos con la doctora Jessica Tosique Valdés Monroy, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y de hecho igual en la Clínica Odontológica Cuautepec. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser una serie de preguntas para que ella nos dé su perspectiva sobre la odontología y no solamente eso, sino el cómo trata a sus pacientes o el manejo de estos mismos. Y bueno, no sé si gustarías dar una pequeña introducción a ti, hablar un poquito. Bueno, pues yo soy Jessica Tsuzuki, soy egresada de la Facultad de Odontología, también fui estudiante de la Clínica de Cautepec y bueno, pues terminé la carrera en el 99, entonces vamos a ver cómo ha cambiado el pensamiento a través de estos años. Sí. Ok, y con esto podemos empezar con algunas preguntas. Sí, Y claro. por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿tú cómo relacionarías la odontología y la psicología en la consulta privada? Pues tiene mucha relación porque al final de cuentas el conocer el pensamiento del paciente influye mucho en el tratamiento para que podamos, tenemos una carrera donde el paciente normalmente tiene mucho miedo, entonces el que lo conozcas, el que trates de identificar sus sentimientos o sus preocupaciones, te da la oportunidad de tener una mejor relación para tener un mejor trato y un mejor diagnóstico y así te la llevas. Entonces sí es muy importante. Y una pregunta que sería un poquito relacionada, ¿cuál sería el primer acto que tú darías para que emanes confianza a nuestros pacientes? Bueno, a mí lo que siempre trato de hacer es tener amabilidad con el paciente, tener mucha empatía, entender que a veces, bueno, nosotros manejamos mucho el paciente ansioso o con dolor, entonces eso te cambia, o sea, no vienes tan como, ¿cómo decirlo? O sea, no estás en tus mejores momentos a veces. Entonces, yo siempre trato de ser amable, ser empática, tratarlo con mucho respeto y eso me ha ayudado a mí a que el paciente confíe pues en los tratamientos y en la forma, en el manejo que se da la consulta. Ok, muy bien relacionado, por ejemplo, a la relación médico-paciente, ¿tú cómo es que las llevas? Miren, pues soy muy amigable, creo que mis pacientes, eso es algo que a mí me ha dado como un plus. Soy amigable con mucho respeto y con mucha, ¿cómo se diría? Pues tratar de tener muy marcadas los límites, pero sí mucha amabilidad, ¿no? Okay. Y por ejemplo, ya que estábamos hablando del primer trato, primer contacto con el paciente, tendríamos que empezar con la historia clínica, ¿no? ¿Tú cómo relacionarías o qué importancia le darías a esta misma? Porque sabemos que generalmente, pues, bueno, no generalmente, es algo muy importante, pero tú ¿qué punto resaltarías de la importancia de esta misma? Pues es que está la historia clínica, es muy importante para saber precisamente por ejemplo, sus enfermedades, cómo esto se ha reflejado en su boca, pero también es importante tener la historia dental, o sea, todo lo que el paciente ha tenido de tratamientos y ver cómo él los ha cuidado, cómo ha cuidado sus piezas, o sea, toda esta parte. Y me ayuda mucho para diferenciar qué ha sido parte de él como paciente que a veces no se cuidan o que tanto ha sido también los tratamientos que le han hecho en su boca y que no han sido tan funcionales. Entonces sí es muy importante la historia clínica, tanto para ver sistémicamente cómo está y la dental para también ver cómo está. Y por ejemplo, tal vez en este acercamiento de historia clínica, nosotros podemos estar en un proceso en el que en el interrogatorio estamos observando al paciente y tú, por ejemplo, ¿cómo identificarías a un paciente ansioso? Bueno, para mí ha sido fácil porque creo que me han tocado ansiosos muy ansiosos. Bueno, primero pues los nerviosos, ¿no? A veces preguntan de más o la misma ansiedad te hace que tú le repitas varias veces lo mismo porque según te entienden, pero no te entienden. O pues más cuando son todavía más ansiosos, pues a veces no se dejan ni, o sea, no cooperan para abrir, para
para una anestesia, para un algo, entonces no hay una buena, pues ahí sí se batalla un poquito, ¿no? Pero por esa misma ansiedad, por eso te decía que hay que ser empáticos porque hay que tratar de calmarlos, de mostrarles lo que vamos a hacer para que tengan confianza y nos permitan trabajar. Sí, creo que eso es una parte muy importante y, por ejemplo, tal vez nos podríamos ayudar de alguna técnica de relajación y no sé si tú, por ejemplo, ocupes una frecuentemente. A mí me ha ayudado mucho la aromaterapia. Trato de que haya una atmósfera de buenos aromas en el consultorio y eso ayuda a que entren en calma. Y pues a veces hago también terapia de la musicoterapia o del silencio, porque tal vez también el tener el consultorio como en tranquilidad ayuda mucho. También el paciente no entra en pues en todo el estrés que a veces se da en el consultorio, que esté sonando la pieza, que esté sonando todo eso. No, yo trato como hacerlo un poquito más, que no se oiga tanto de escándalo, tantas cosas, y entonces que sea algo tranquilo. Sí, eso es igual como identificando a cada paciente, ¿no? Ajá. Y siento que es algo muy personalizado a cada uno y, por ejemplo, la aromaterapia, a mi parecer, puede aplicarse en todos porque es algo general. Y la musicoterapia, hay personas que, por ejemplo, no les gusta algún tipo de música, les tienes que preguntar, y hay veces que simplemente les gusta estar en silencio, así como tú lo dices. Y tal vez enfocándonos en otro tipo de pacientes, ¿tú cómo es tu trato principal con los niños o, bueno, pacientes pediátricos? Pues mira, la verdad es que no sé si estos factores que te comento me han tocado niños muy accesibles. Entonces me han tocado muy pocos niños donde no se dejen trabajar. Y cuando es así, pues sí me auxilio mejor de la odontopediatra o cosas así, pero la mayoría solitos ceden a los tratamientos. También siempre trato de ser lo menos a ya ir entrando pues en lo que requiere el niño, que vamos a necesitar anestesia o algo así, lo voy dejando un poquito más, lo voy prolongando. Entonces, pues trato de apapacharlos. La verdad no soy tan mega consentidora, pero trato de apapacharlos en que conozcan el consultorio, que conozcan cómo es una dinámica dental. Y también antes hay un previo plática con los papás para que también se les explique cómo se introducen y también hablar con ellos de que pues el dentista es un médico que va a ser parte de nuestra vida y no es un castigo, no es pues sobre todo que a veces la familia les siembra miedos, pero últimamente al menos en mi consulta ha cambiado mucho, son niños más accesibles. Igual ahorita tocaste el tema de, por ejemplo, referirlos a la odontopediatría, digo a la odontopediatra. ¿Tú qué tan frecuente o en qué casos es en los que tú refieres pacientes, no solamente hablando de pediátricos, sino hablando en general con interconsultas con otros especialistas de odontología, con otros especialistas médicos, por ejemplo, o hasta psicólogos? Bueno, yo trato de ser muy honesta conmigo. Si yo veo que el tratamiento yo no lo voy a hacer de la mejor manera, que en vez de ayudarle lo vaya a perjudicar al 100 con el especialista. Hay cosas que yo no me gustan de la consulta y entonces ahí sí me auxilio. Por ejemplo, te puedo decir que endodoncia no me gusta, entonces yo siempre me auxilio de un especialista y casualmente se me hace una especialidad donde el paciente tiene poca confianza. Entonces cuando yo le traigo al especialista y que hacemos unos buenos tratamientos de endodónticos, el paciente cambia completamente la visión. Entonces, y de ahí todos los demás especialistas, así es el mismo criterio. O sea, si yo veo que esto no lo voy a hacer de la mejor manera y que no le voy a ayudar al paciente como debe ser, al 100 traigo al especialista y trabajamos muy a gusto. Ok. Y por ejemplo, ya al momento de dar los planes de tratamiento, ¿tú te manejas, por ejemplo, de dar el plan de tratamiento que a ti se te hace más conveniente o le das 3 opciones dependiendo del paciente? Sí tiene que ver mucho el paciente. O sea, ahí eso es lo que te comentábamos del principio, como sin ser psicólogos, o sea, como que vas haciendo un análisis del paciente y vas viendo, hay algunos que, no, a mí dime qué es y punto.
Hay otros que dame opciones por cosas económicas que puedo hacer ahorita, que puedo hacer a mediano plazo o a largo plazo. Entonces yo ya les voy marcando qué podrían ser. Y pues mi criterio primero es el que sí es el que yo pienso que va a ser el indicado. O sea, el que yo estudio y veo esto es lo que mejor te queda, y ya de ahí pues le puedo mencionar dos costos, porque tampoco me gusta trabajar con lo mega barato, con lo medio, sino que yo casi siempre trato de hacerlo mejor y que yo sé que eso funciona y doy el precio y el paciente pues es el que decide. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión con respecto a que luego llegan pacientes que, por ejemplo, pues no es por hablar mal de los otros colegas, ¿no? Pero que llegan con trabajos muy malos. ¿Cuál es tu postura con el paciente o cómo le explicas al paciente esto mismo de que, por ejemplo, el trabajo no tiene mucho tiempo, pero es un trabajo mal hecho? Y cómo tú asumes esa responsabilidad prácticamente de decirle cómo debe ser un buen trabajo o hacerle un nuevo plan de tratamiento. Bueno, casi siempre el paciente ya desde que llega sabe que fue víctima, o como se diría, que bueno, que realmente le realizaron un mal tratamiento. La verdad, trato de no hablar mal de los colegas, o sea, casi siempre el paciente es el que sabe que le hicieron un mal tratamiento, entonces yo trato de como no echarme más. Entonces lo que hago es decirle, por ejemplo, ha pasado por ejemplo en el tema de endodoncia, que a veces les dicen, te he hecho una endodoncia, y a través ya de la computadora se les enseña cómo no tienes ese tratamiento, le enseño casos anteriores para que él sepa cómo se ha hecho para hacer la diferenciación entre un buen tratamiento y uno malo. Y nada, pues eso solamente a través de las imágenes es como que les enseño al paciente cuál es un trabajo bien realizado. Pero ellos también, incluso cuando ya lo empiezas a trabajar, ellos dicen, nunca me habían hecho esto, nunca ni siquiera me pusieron pues no sé, algún aislado o cosas por el estilo, y entonces ahí es donde se marca la diferencia. Sí. Y por ejemplo, hablando ya un poquito más de la carga de trabajo, ¿cómo es que tú cómo consideras que está tu carga de trabajo y cómo lidias con esta misma? Bueno, alguna vez escuché que dicen que cuando te gusta tu trabajo no es trabajo. Entonces la verdad a mí sí me gusta mi carrera, mi profesión, me gusta mucho, no se me ha hecho pues trabajosa en el sentido de, de tener una carga que no soporte, ¿no? ¿Qué te podría decir? A veces cuando hay carga de trabajo y que no come uno, pero eso lo siento como más a personal, que luego ya que no comes te sientes como mal, no tiene nada que ver con eso, entonces tengo un espacio, respiro y regreso, ¿no? Pero no, casi te podría decir que son eventos mínimos. De hecho, parte de lo que me gusta de esta carrera es que he podido organizar mis tiempos, y al organizar esos tiempos, pues también llega uno con energía, con positivismo, entonces no me ha costado mucho lidiar con esa parte. Ok, perfecto. Y por ejemplo, bueno, esto sería todo por la entrevista de hoy y para el trabajo, y muchas gracias por apoyarme con este trabajo. No, pues aquí estamos. Esperamos que funcionen estas respuestas, que sean pues agradables, ¿no? De que se haya reflejado la visión que tiene uno sobre la odontología. Ok, muchas gracias.